Bendito sea el Señor para siempre. Es un honor y es una bendición, amados hermanos y hermanas que de pronto van a ver este DVD, desearle a usted a través de este medio que Dios bendiga grandemente vuestras vidas, añada bendición a su vida espiritual a través de esta palabra que quiero hablarles en este día. Decirles que la paz del Señor inunde vuestros corazones y que este mensaje pueda edificar, fortalecer y crecer, hacer crecer en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Son mis anhelos, son mis deseos que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga en gran manera en esta oportunidad. Quiero hablarles acerca de un tema de trascendental importancia para estos días, ya que estamos viviendo el tiempo del engaño, el tiempo de la apostasía. Esto ya es un tema común y es algo que es eminente en estos días por causa de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo que la gran apostasía marcaría el retorno por su iglesia, y hoy lo estamos viviendo a plenitud. Bendito sea el Señor para siempre, y damos gracias al Señor por eso, porque se está cumpliendo la palabra del Señor y vemos que nuestra redención se acerca, y es el momento que Jesús dijo: cuando veáis las señales, erigíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Bien, amados hermanos y hermanas que de pronto están viendo este video, el tema de hoy lo he titulado ¿Cómo discernir los espíritus? La palabra de Dios nos muestra que debemos tener discernimiento espiritual. Cada uno de nosotros como creyente tiene que tener discernimiento espiritual. Primera de Juan 4, 1 al 3. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted comience a ver por la palabra de Dios, que no es cosa mía, son cosas que están en la palabra de Dios y yo quiero confirmárselas, quiero analizárselas y quiero que usted también haga su propio juicio al considerar este video. Y dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Lo primero que le quiero decir, amados hermanos y hermanas, que usted tiene que comprender que los espíritus hablan a través de la boca de los predicadores. ¿Ya? Bendito sea el Señor para siempre. En estos días, mucho más todavía. Y esto es lo que estamos viendo por la palabra. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, o sea, ahí está dando a entender claramente lo que le estoy diciendo. Todo espíritu que habla, que confiesa, que predica, que enseña, ¿cierto? Ahí podemos ver claramente que los espíritus entonces hablan a través de la boca de los predicadores. Y nosotros como creyentes en Jesucristo y en su palabra tenemos que discernir estos espíritus que hablan a través de muchos predicadores en estos días. Pero ¿cómo podemos nosotros discernir esos espíritus? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Estos predicadores pueden ser humanos o pueden ser ángeles, pueden ser seres celestiales. ¿Ya? ¿Cómo lo comprobamos esto? Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a estos personajes, que por lo demás hoy son muy comunes. Gálatas 1, 8 y 9. Hablando el apóstol Pablo dice: más si aún nosotros,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Toda persona que predique un evangelio diferente, ya sea un ángel del cielo, dijo Pablo, que traiga una palabra fuera del contexto bíblico, fuera de la enseñanza de la palabra de la Biblia, sea anatema, sea maldito. Cualesquiera que le venga presentando a otro Cristo, por ejemplo, a un Cristo millonario que te puede prosperar económicamente, como hoy en día se habla mucho del evangelio de la prosperidad, que si tú quieres ser millonario, quieres ser grande, quieres ser rico, es cosa de que te lo propongas, que te embaraces, dice, de la idea de que tú vas a ser un multimillonario y puedes suspirar, ¿cierto?, al de las computadoras. Eso es el evangelio que hoy en día se viene predicando. Es un evangelio de la prosperidad, un evangelio que no está dentro de la Biblia, ¿ya? El Cristo que nosotros conocemos en la Biblia no es el Cristo millonario que hoy quieren demostrar los falsos profetas. El Cristo de la Biblia nació en un pesebre, vivió humildemente, sencillamente. Luego, cuando comienza su ministerio, cuando tenía 30 años aproximadamente, él vive prácticamente para cumplir las órdenes de su padre. Él no se dedicó a enriquecerse ni a enriquecer a nadie. Por el contrario, él mismo le dijo a sus discípulos, posteriormente en Mateo, que no hagan tesoros en esta tierra, no hagan riquezas en esta tierra. Dedíquense a trabajar en la obra, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y el sustento y el abrigo serán añadidos. Esas son las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento Él dijo, pídanme riqueza, pídanme cosas materiales. No, en ningún momento el Señor Jesucristo dijo eso en su palabra. Hoy en día se predica mucho de la prosperidad y se habla mucho de que tenemos un Dios grande, rico, que es dueño del oro y la plata. Y cuando ellos dicen que Dios es dueño del oro y de la plata, están hablando de otro Dios, porque el Dios que yo conozco por la Biblia no solamente es dueño del oro y la plata, es dueño de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia muestra una gran virtud para discernir los espíritus, ¿ya? Y esto se encuentra en Hechos 17, 10 y 11. La Biblia nos muestra la fórmula para discernir los espíritus, mis amados hermanos y hermanas. Por eso es importante que usted pueda escudriñar la palabra de Dios. 17, 10 y 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y estos, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí Pablo le resalta una gran virtud a los de Berea. Dice que cuando ellos llegaron a predicar el Evangelio, los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que estaban enseñándole o le estaban predicando era así, era de parte de Dios. O sea, la fórmula correcta de discernir los espíritus que hablan a través de los predicadores
es escudriñando la palabra del Señor y verificando, analizando, juzgando por la palabra si lo que realmente el predicador que sea está hablando realmente conforme a las Escrituras. No existe otra forma de discernir los espíritus, mi amado hermano y hermana que de pronto está viendo este DVD. Para discernir hay que tener conocimiento de la Biblia. Es lo mismo que le estoy diciendo. Tenemos que discernir a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso es necesario tener ese conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, estamos fregados. Y Jesús encargó esto a sus discípulos en Mateo 24. En Mateo 24, versículo 3 en adelante, Jesús le dijo a los discípulos: tengan cuidado, no van a ser engañados. ¿Ya? Bendito sea el Señor para siempre. Y para discernir hay que tener conocimiento. Judas 1, 17 al 19. Judas 1, 17 al 19. Todas estas cosas yo quiero dejárselas en claro por la palabra de Dios. Usted tiene el derecho a crear su juicio, a discernir a través de la Biblia si yo estoy hablando verdades también. Bendito sea Dios para siempre. Mire, Judas 1, 17 al 19 dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Hay que tener memoria de las cosas que fueron dichas por los apóstoles, los verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. ¿Ya? Los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí la palabra del Señor es contundente. Dice que tenemos que tener memoria, conocimiento de las palabras que fueron dichas por los santos apóstoles de la Biblia. Y ellos decían, ¿cierto?, que en este postrer tiempo, en los últimos días, vendrían burladores que andarán según sus propios deseos. ¿Eh? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy en día hay un montonal de personajes que se autodenominaron apóstoles. De repente, de la noche a la mañana, comenzaron a surgir estos famosos grandes apóstoles de la prosperidad, y ellos, ¿cierto?, son burladores. Ellos se burlan del Evangelio, se burlan de Dios y se burlan de los predicadores de sana doctrina. ¿Ah? Bendito sea el Señor para siempre. Y eso es lo que la Biblia, Judas estaba encargando allí, que deberíamos tener conocimiento para estos días, para poder discernir a estos personajes que dice que son sensuales, que no tienen el espíritu. La palabra sensual, cuando usted va a un diccionario y analiza la palabra sensual, esa palabra tiene un significado que viene de sentimiento, que son personas que sienten, que fácilmente, ¿cierto?, se dejan llevar por los sentimientos. ¿Ya? Son soñadores, son melancólicos. ¿Ya? Usted ha visto dentro de las congregaciones mismas, existen la mayoría de los evangélicos, son personas emocionales. ¿Ya? Esto yo tengo que decirlo claramente. Muchas personas llegaron al evangelio porque sintieron una emoción al escuchar que alguien tenía un carisma para hablar de la palabra de Dios. Y sintieron esa emoción que tal vez en su vida nunca la habían sentido. ¿Y qué es lo que pasó? Les gustó la idea y comenzaron a seguir asistiendo a la iglesia, pero nunca ha habido un nacimiento de nuevo dentro de ellos. Ellos llegaron al evangelio, pero el evangelio de Jesucristo no les llegó a ellos. Porque el verdadero creyente,
es convencido por la palabra, ¿ya? La fe viene por el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios, ¿ya? Pero ellos no oyeron la palabra de Dios, ellos simplemente sintieron un gozo, una alegría, porque vieron que el que estaba hablando era carismático y tenía una forma especial de entregar la palabra. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas van a la iglesia todos los domingos, pueden ir a todos los cultos, pueden ir a todas las vigilias, pueden ir a todas las reuniones, pero ellos no van por aprender de la palabra de Dios. Ellos van para emocionarse porque quieren sentir la emoción que sintieron al principio. Quieren sentirla en todos los cultos. Ese es su afán que tienen. Dentro de ellos no está la palabra, no está Jesucristo enraizado, porque cuando nosotros tenemos la palabra enraizada dentro de nuestro corazón, que viene siendo el Espíritu Santo mismo, nosotros, ese Espíritu no nos deja estar tranquilos. Ese Espíritu nos insta a buscar más sabiduría, más conocimiento de esta palabra, a predicar esta palabra, porque hay adentro de nuestro corazón algo que nos motiva, ¿ya? Pero la emoción no, la emoción la sienten todos los domingos, todos los cultos, y luego salen y siguen siendo las mismas personas. Y dice la Biblia aquí que estas personas sentimentales o sensuales son los que causan divisiones dentro de la iglesia. Dígame que no usted. Las personas emocionales hablan en lenguas, saltan, empiezan a arrastrar la gente de las bancas hacia adelante, comienzan a formar un desorden, comienzan a profetizar de cosas que han escuchado por ahí, o cuando van a tomar mate donde alguna hermana que también es emocional, y se arma un copucheo, y luego vienen y lo lanzan como profecía, y se divide la iglesia, porque la iglesia entra en problemas, en dificultades, por causa de los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero los falsos profetas que existen hoy en día son personas que no tienen el Espíritu Santo. Ellos tienen otro espíritu. Bendito sea el Señor para siempre, y hay que discernirlo por la palabra. Ahora, toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene conocimiento y entiende la Biblia. Esto me gusta. Se lo compruebo por la Biblia. Primera de Juan 2:20. La palabra del Señor nos muestra que toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene conocimiento. 2:20. Dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y este párrafo que escribe Juan, cierto, en esta carta, lleva por título el anticristo. O sea, está hablando de discernir a los anticristos. Ese es el tema, el contexto de este versículo que acabamos de leer es ese. Por eso dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y para sellar esta verdad, mire el verso 27, mire lo que dice. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este versículo, amado hermano y hermana, echa por tierra la universidad evangélica, echa por tierra los seminarios bíblicos, echa por tierra cualquier cosa que usted quiera ir a estudiar, ¿cierto? Que otra persona le enseñe a usted. Este versículo lo echa absolutamente por tierra. Aquí dice que es la unción la que a nosotros nos revela los misterios escondidos de la palabra de Dios. ¿Para qué voy a ir a un seminario? ¿Para qué voy a ir a estudiar a una universidad evangélica? Si yo puedo escudriñar la palabra y el Espíritu Santo me va a revelar a mí la verdadera interpretación de la Biblia. ¿Por qué voy a perder mi tiempo o voy a pagar una gran cantidad de dinero para que otra persona me enseñe? Y si la otra persona está equivocada, si la otra persona no tiene el Espíritu Santo y está enseñando conforme a sus propias concupiscencias, entonces yo voy a caer en el engaño, porque no confié en el Espíritu de Dios, confié en otro hombre que me enseñe a mí. Bendito sea el Señor para siempre, no podemos hacer eso.
Y para poder confirmarle aún más esto, mire, Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Yo quiero dejarle en claro que usted no necesita ir a una universidad evangélica para aprender la Biblia. Usted tiene que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le va a enseñar a usted la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:9 y 10. Primera de Corintios 2:9 y 10. Mire lo que dice la palabra del Señor, contundente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado hermano y hermana, que está de pronto viendo este DVD? El Espíritu es el que a nosotros nos revela los misterios escondidos de la palabra de Dios. ¿Le quedan dudas? Juan 14:26. Para que no le quede duda alguna de lo que le estoy diciendo. Usted tiene que analizar los mensajes de predicadores, ya sea mis mensajes o de otros predicadores. Usted tiene que analizarlos por la palabra para ver si se está hablando la verdad o no. ¿Ya? Juan 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este versículo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo mismo está diciendo que el Espíritu Santo, el Consolador, ¿ya?, enseñará todas las cosas, y dice algo mucho más importante todavía, mi amado hermano y hermana. Dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando usted se para a predicar en el púlpito, en la calle o en cualquier lado, usted tiene la obligación de predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, no fábulas, no cuentos, no cosas que a ti se te ocurran. ¿Ya? Pero yo, para predicar la palabra, yo tengo que escudriñar la palabra y tengo que tener conocimiento de esta palabra para que yo pueda hablar conforme a ella. ¿Ya? Si yo no tengo conocimiento y me paro a predicar en un púlpito, el Espíritu, no dice la Biblia que el Espíritu Santo va a poner palabras en mi boca, sino que ahí está diciendo que el Espíritu recordará lo que yo ya he aprendido acerca de la palabra. En el momento en que yo me pongo a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo me recuerda, me trae a la memoria lo que yo ya he escudriñado con tiempo acerca de la palabra de Dios. Ese es el trabajo que desempeña el Espíritu Santo. Muchas personas se paran detrás de un púlpito, no han escudriñado, abren la Biblia por fe, que más bien no es por fe, sino que es prácticamente como jugar a la suerte, ¿ya? Igual que si tiraran una moneda, carecello, y sin haber escudriñado el párrafo donde salió, ellos dicen y citan un versículo que lo malinterpretan. Dicen: no te preocupes, hijo mío, porque yo pondré palabras en tu boca. Cuando la Biblia dice eso, está diciéndole Jesucristo a sus discípulos que cuando sean llevados ante las autoridades, ante los tribunales de justicia, allí es donde Jesús le está diciendo: no te preocupes, porque en ese momento yo pondré palabras de sabiduría, ¿ya?, que no podrán contrarrestar las autoridades de este mundo. Por eso es que hay que escudriñar bien la palabra, hay que leer bien la palabra de Dios, escudriñarla con cuidado, mi amado hermano y hermana.
Usted tiene que escudriñar la Biblia con cuidado. Bendito sea el Señor para siempre. Porque hay veces que usted dice, la Biblia dice así, pero cuando usted vuelve a analizarlo se va a encontrar que no es lo que usted pensaba. Por eso es importante que usted escudriñe bien la Escritura. Bendito sea el Señor para siempre. Si no tienen conocimiento, pueden transformarse fácilmente. Escúcheme bien, la persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y se vuelve un predicador, se puede transformar fácilmente en un apóstata. ¿Cómo se lo compruebo esto? Primera de Timoteo 4:1, lo que ya le estaba mencionando, pero vamos a verificarlo por la palabra para que usted no tenga dudas con respecto a este tema que estamos verificando en esta tarde. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Bendito sea el Señor para siempre. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo, está hablando aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que pasa con lo que yo le estaba diciendo? Que si la persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, esa persona generalmente lo que va a hacer repetir cosas que ha escuchado de otras personas y no lo que ha aprendido directamente de la palabra a través del Espíritu. Y muchas personas escuchan a los falsos profetas que están en televisión hoy en día, en el canal Enlace. Y estos personajes no predican la Biblia. Estos personajes del Enlace están predicando filosofías baratas. Y muchas personas se agarran de esas doctrinas, de las palabras que oyen, o también una persona que es ignorante de la Escritura, escucha a otros predicadores ignorantes también, e indoctos, y se agarran de esas palabras. Y algunos hasta leen la Escritura, pero toman un versículo, abren la Biblia, por ejemplo, así, y leen un versículo, y mañana abren la Biblia más acá, y leen otro versículo, y se agarran de ese versículo, y forman como una enseñanza, como una doctrina, pero no leen el contexto anterior al versículo, ni el posterior. ¿Y qué es lo que pasa? Que el versículo que ellos acababan de leer, y que a ellos les parece que dice así, cuando escudriñamos el verdadero contexto de ese versículo, encontramos que ese versículo no dice lo que ellos dicen. Y están cayendo en la apostasía. Sin querer, se están convirtiendo en un apóstata, porque están predicando un evangelio diferente, un evangelio que no corresponde al verdadero contexto de la Biblia. Bendito sea el Señor para siempre. Porque escuchan al Espíritu, aquí acabamos de leer, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y esto yo quiero dejarle en claro, mis amados hermanos. Los apóstatas de hoy en día, ellos escuchan, oyen espíritus. Ellos no están allí porque por casualidad, porque a ellos se les ocurrió que hay que sacar dinero en abundancia a la gente y llevarle la contraria al verdadero evangelio. Ellos están ahí porque ellos escuchan voces, escuchan espíritus que les hablan y les dicen que hagan eso. Ellos recibieron otra unción, tienen otro espíritu, son espíritus demoníacos, dice la palabra del Señor, que les hablan y los dirigen a ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Eso que le quede claro también. Ahora, si no tienes conocimiento, ¿se da cuenta la importancia de escudriñar las Escrituras? Mi amado hermano y hermana que de pronto está viendo este DVD, usted tiene que entender que es esencial y seguro para el creyente escudriñar la palabra de Dios. Es muy importante. Usted y yo tenemos que tener conocimiento de esta palabra
porque todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. La Biblia en Marcos, capítulo 16, verso 15, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando a nosotros se nos da la orden de ir y predicar el Evangelio, automáticamente usted tiene que entender que para predicar el Evangelio yo tengo que tener conocimiento de lo que es el Evangelio. Y la única forma de tener conocimiento de lo que es el Evangelio es escudriñando esta palabra. No existe otra manera. Bendito sea el Señor para siempre. Y mire, importante. ¿Por qué es importante? Oseas 4:6. Libro de Oseas, verso 4, capítulo 4, verso 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fuerte, fuerte la palabra para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que le faltó conocimiento, pero también dice que desecharon el conocimiento, cosa que hoy está aconteciendo con muchas personas evangélicas, y espero que usted que está viendo este video no sea una de esas personas. Nosotros los creyentes lo primero que tenemos que hacer es amar esto, amar esta palabra. Muchas personas les gusta leer cuentos, les gusta leer historias. Algunas personas invierten dinero comprando libros y revistas de novelas, de otras cosas, mentiras y fábulas, y les encanta leer aquello, pero no les encanta escudriñar esto, que es lo más importante, que para un creyente es esencial, el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas, que ellos desecharon el conocimiento. No les gustaba adquirir conocimiento de la palabra de Dios, no les gustaba adquirir conocimiento de la ley. ¿Ya? Aquí dice claramente la palabra de Dios. Por cuanto dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ellos se olvidaron porque no escudriñaron la ley, la palabra de Dios, para ponerla en práctica, para ponerla, ¿cierto?, en obra en sus vidas. Se olvidaron de la ley de su Dios y comenzaron a vivir como se les daba la real gana. Así como hoy en día muchos evangélicos viven como se les da las ganas, como ellos. Y ellos creen que están bien delante de Dios. ¿Por qué creen que están bien delante de Dios? Porque no tienen conocimiento de la ley de Dios. Les falta mucho conocimiento. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia dice aquí que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Lo mismo le va a acontecer a muchos evangélicos que no quieren saber nada con esta palabra, no les gusta oír estos mensajes porque como que no les interesa adquirir conocimiento. Oiga, y todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, ¿por qué no interesarnos en aprender? Si amamos a Dios y amamos a las almas que están perdidas, usted y yo tenemos que tener el conocimiento de la palabra para poder ir y predicarles el Evangelio, para que las almas puedan arrepentirse, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso Dios exige conocimiento, mire, en el mismo capítulo, Oseas 6:6, ahí mismo en el libro de Oseas 6:6, mire lo que exige la palabra del Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. A Dios siempre le ha interesado que la persona tenga conocimiento de Él. Hoy en día Dios quiere que usted y yo tengamos conocimiento de Él. Pero ¿cómo vamos a adquirir ese conocimiento? Escudriñando su palabra. No existe otra forma de poder conocer a Dios, de poder conocer realmente lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere que hagamos, si no es a través de escudriñar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, amados hermanos, es necesario el conocimiento para discernir y no ser engañados. Es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios
para poder discernir los espíritus y no ser engañados por los falsos predicadores, por los falsos maestros, los falsos profetas, que el mismo Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo 24, que en los últimos días vendrán muchos, dijo, en mi nombre, haciendo grandes señales y prodigios y milagros, que si fuere posible engañar a alguno de los escogidos. El Señor Jesucristo lo dijo, pero para que nosotros no seamos engañados tenemos que tener este conocimiento. ¿Cómo se lo compruebo? Efesios 4, 13, 14. Efesios 4. Efesios 4, 13 y 14. Mire, y este versículo es contundente. Este versículo nos deja claramente de que Dios quiere que nosotros tengamos el conocimiento genuino de su palabra para que no seamos engañados. Leo la palabra. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya, escuche bien, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta, mi amado hermano y hermana, cuán importante es el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Y para qué el conocimiento? Ahí lo dice claro. Para que no seamos niños fluctuantes arrastrados por toda clase de doctrina, sino que tengamos la doctrina de la palabra en nuestros corazones y en nuestra vida, y vivamos conforme a esta doctrina, no a la que nos venga a imponer otro predicador que viene del extranjero, o viene y impone una doctrina, como es la doctrina, la famosa doctrina del G12, la de los encuentros, la de las células, y usted va a llegar y se va a dejar arrastrar por esa doctrina. Si usted tiene el conocimiento de la verdadera doctrina de Jesucristo, usted no se va a dejar arrastrar por aquellas falsas doctrinas, porque usted sabe que lo están arrastrando hacia otro nivel, lo están llevando, lo están sacando de la verdadera dirección de la palabra de Dios y lo están llevando por otro lado, lo están llevando hacia la parte económica, hacia la parte financiera, hacia la parte del egoísmo, de la avaricia, de la codicia. Usted se va a dar cuenta inmediatamente, cosas que la palabra de Dios prohíbe a los creyentes estrictamente, caer en la codicia del dinero. Bendito sea el Señor para siempre. Si seguimos analizando más abajo esto mismo, nos vamos a dar cuenta de eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros tenemos que seguir la verdad de la palabra, de la Biblia, ¿ya? Y ir creciendo en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cada creyente tiene que hacer, seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Ya? Lo mismo dice la palabra del Señor, armados, dice la palabra de Dios, del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese pensamiento de Cristo Jesús? Vivir y morir, ¿cierto?, por la humanidad. ¿Ya? Y Él vivió y murió por nosotros. Su vida prácticamente la entregó al servicio de toda la humanidad. Dice la palabra del Señor que Jesucristo amanecía en el monte orando, se iba al desierto a orar, ¿ya? Ayunó 40 días y 40 noches al comenzar su ministerio. Dice la palabra del Señor que Él todos los días predicaba en distintos lugares la palabra de Dios, ¿ya? Él es el ejemplo para nuestras vidas espirituales, mi amado hermano y hermana, ¿ya? Por lo tanto, todos somos llamados a predicar el Evangelio. Todos somos llamados a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado.
No podemos nosotros hablar cosas que a nosotros nos parecen bonitas. No podemos nosotros hablar filosofía barata. Tenemos que hablar de esta palabra. Y para hablar de esta palabra usted tiene que tener conocimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Bien, mis amados hermanos y hermanas que de pronto han visto este video, yo no me queda más que desearles las más grandes bendiciones de parte de Dios. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones a través de este mensaje. Son mis deseos que usted pueda ser fortalecido, edificado grandemente a través de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga grandemente su vida. Padre Celestial, Señor, te doy gracias porque una vez más, Señor, he predicado tu palabra fiel y verdadera. He podido, Señor, exponer tu palabra, Señor, de la forma que tú me has revelado a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por cada una de las personas que de pronto van a ver este mensaje. Los encomiendo desde ya en tu presencia y te ruego que esta palabra, Señor, pueda edificar, fortalecer y hacer crecer grandemente las vidas espirituales de quienes de pronto van a disfrutar de este mensaje. Gracias, Señor. Todas estas peticiones te las imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bendito sea el Señor para siempre.